Juan capítulo 14. Una palabra muy conocida, pero muy preciosa, muy importante para nosotros los hijos del Señor. Versículo 1 al 4. Amén. Si lo ha encontrado, se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor, en reverencia a este Dios grande y poderoso. Amén. Amén. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 4. Les damos lectura en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Amén. Puede tomar su asiento. Esta es la palabra del día de hoy para nuestras vidas. El Señor conoce, ¿cierto?, nuestros corazones, sabe de qué tenemos necesidad, sabe qué situación estamos viviendo, qué situación estamos pasando, qué es lo que espiritualmente necesitamos en nuestras vidas. Y sabemos que su palabra es la que nos alienta, la que nos levanta, la que nos da vida en nuestro espíritu. Amén. Dios nos ayude en esta tarde para poder soltar su palabra. Bueno, vamos a ir al contexto de esta palabra. El Señor Jesús estaba en la última cena con sus discípulos. Amén. Amén. Y Él, conociendo, ¿cierto?, porque Él es un Dios de lo que estamos viviendo hoy día y de lo que vamos a vivir mañana y de lo que vamos a vivir más adelante. Él todo lo conoce, porque es un Dios, ¿cierto?, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces Él conocía, ¿cierto?, perfectamente a qué iban a enfrentarse los discípulos y a qué se iba a enfrentar Él mismo, ¿cierto? En esta cena el Señor vivió varias situaciones, ¿cierto? En su condición de hombre y en su condición de Dios, ¿cierto? Él se afligía en su espíritu, ¿cierto?, porque conocía lo que iba a tener que enfrentar y porque conocía también lo que iban a tener que enfrentar los discípulos después que Él partiera, ¿cierto? Y el Señor, en su amor también y en su humildad, lavó los pies de sus discípulos, algo tan hermoso que nosotros también practicamos el día de hoy, ¿cierto? Porque eso demuestra que somos hijos de Dios y que podemos, ¿cierto?, tener la humildad de poder lavar los pies de nuestros hermanos, de nuestros pastores o de cualquiera que llegue a este lugar y necesite esa muestra de amor, porque es una muestra de amor. Bueno, y en esto que les estoy comentando, también el Señor Jesús comenzó hablando en el capítulo 14 de Juan, pidiéndole a los discípulos que no se turbara vuestro corazón. ¿Por qué el Señor estaba tan preocupado de esto? Porque Él conoce, ¿cierto?, nuestra condición humana. Sabe que estamos llenos de temores, de incertidumbres, de miedos, de cosas que están siempre deteniéndonos, de cosas que están siempre ocasionando, ¿cierto?, que nuestro caminar tenga trabas, y muchas veces hacemos caso. Nuestra mente y nuestros pensamientos siempre están jugándonos en contra para detener nuestro caminar.
Y el Señor, ¿cierto?, le hablaba a sus discípulos en esa cena. Y Jesús sabía que los discípulos tendrían que enfrentar luego de su muerte, y por eso es que en el capítulo 14 de Juan Jesús habla de cosas que van a acontecer. Todos sabemos que el Señor allí en esa cena habló del discípulo que lo iba a traicionar, ¿cierto? Allí Él dio a conocer que uno de sus amados, de los que habían caminado con Él, de los que habían tenido intimidad con Él, a los que Él había amado tanto, uno de ellos iba a traicionarlo. Dice la palabra que el espíritu de Satanás entró, ¿cierto?, en Judas y fue, ¿cierto?, a delatar al Señor Jesucristo. Pero también allí el Señor en esa cena, conociendo, ¿cierto?, lo que iban a tener que enfrentar los discípulos cuando Él partiera, porque venía, ¿cierto?, el arresto de Jesús y todo lo que sucedió después de esto, los discípulos iban a ser dispersos, y allí mismo también el Señor le habla a Pedro, porque Pedro siempre impetuoso, siempre adelantándose a todas las cosas. Él le dijo, Señor, le dijo, yo voy contigo, ¿cierto?, donde tú vayas, yo por ti doy la vida. Y el Señor en ese mismo momento le dijo, Pedro, hoy antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Yo creo que ni siquiera razonó Pedro cuando el Señor le dijo esto. Yo creo que, no sé, pienso que era tanto su deseo de servir, estaban tan contentos en esa cena, ¿cierto?, compartiendo el pan, compartiendo seguramente la palabra de Dios, compartiendo eso bonito que se disfruta cuando estamos en coinonía, compartiendo el pan, ¿cierto? Ellos seguramente estaban muy contentos, pero el Señor al mismo tiempo le estaba declarando cosas que iban a acontecer, ¿cierto? Y así como los discípulos, Dios los quería preparar, mi hermano, para ese tiempo de aflicción, para ese tiempo de dolor, de desesperanza, donde imagínense ustedes que la cabeza, que el que los guiaba, con el que andaban, el que hacía los milagros, los prodigios, el que les enseñaba la palabra, el que guiaba sus vidas, ya no iba a estar. Ellos no lo entendían en ese momento, a pesar de que el Señor les había dicho que Él los iba a dejar. Pero ellos no entendían el por qué el Señor Jesús hablaba así, ¿cierto? Y el día de hoy, mi hermano, nosotros muchas veces también perdemos, ¿cierto?, como el centro de las cosas, y como que perdemos, ¿cierto?, ese deseo de estar siempre mirando al Señor por sobre todas las cosas. Para los discípulos no fue fácil enfrentar, ¿cierto?, este tiempo. Tuvieron que esconderse, tuvieron que negar al Señor, yo creo que los discípulos, si ustedes se ponen a pensar después de todo lo que vivieron con el Señor y que el Señor muriera, imagínense, para ellos yo pienso que ellos se sintieron solos, desamparados, que todo lo que habían creído, todo lo que habían pasado con el Señor, no era verdaderamente lo que ellos pensaban, ¿cierto? Se habían quedado solos, su maestro había muerto, había sido llevado a la cruz, había sido escupido, atormentado, humillado por los hombres. Ese Dios que podía haberse librado, haber bajado de la cruz, ¿cierto?, si hubiese querido,
discípulos se dejó matar, tienen que haber pensado, lo mataron y no hizo nada siendo Dios. Pero todos sabemos el por qué el Señor tuvo que entregar su vida. Seguramente ellos no lo entendían, ellos no sabían cuál era el propósito, ¿cierto?, de su muerte, pero me imagino que tiene que haber sido muy difícil para los discípulos todo este proceso que tuvieron que vivir. Para ninguno de nosotros es fácil vivir los procesos, ¿cierto?, cuando vienen las cosas que no queremos que lleguen, ¿cierto? Los problemas y las dificultades están siempre allí para enfrentar esas cosas que no nos dejan, ¿cierto?, vivir a lo mejor en plenitud. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque siempre estamos luchando con personas, con situaciones, siempre estamos a veces ahogándonos en un vaso de agua. A veces vemos las cosas tan grandes en nuestra mente, comenzamos a maquinar lo que va a pasar, lo que no va a pasar. Y yo creo que los discípulos también estaban en esta situación, tratando de entender el por qué. Habían vivido tantas cosas con nuestro Salvador y tener Él que dejarlos. Él les advirtió que los iba a dejar, así como a nosotros el día de hoy, ¿cierto?, nos dice que Él va a volver por nosotros. Amén. Y nosotros tenemos esa seguridad. Pero a veces conociendo la palabra, sabiendo de las promesas, sabiendo a quién servimos, las vivencias que hemos tenido con el Señor, cuando vienen esas cosas a nuestra vida, como que se nos olvida a quién servimos, como que se nos olvida a quién tenemos de nuestro lado, que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que puede, ¿cierto?, puede enfrentar cualquier cosa nosotros con Él, porque Él es más que victorioso. Amén. Es más que poderoso. Gracias, mi Dios. Y si Él fue capaz de vencer a la muerte, mi hermano, ¿qué más? ¿Qué más? Si Él fue levantado con poder. El Señor tenga misericordia de nosotros para que podamos entender. Los discípulos, una vez que Jesús fue arrestado, comenzaron a vivir innumerables situaciones donde su fe, amor y obediencia a Dios serían puestas a prueba. Así que como muchas veces nosotros también, el Señor nos pone a prueba, mi hermano, para ver si nuestra fe, nuestra obediencia en las diferentes innumerables situaciones que vivimos pueden pasar, ¿cierto?, en victoria. Podemos nosotros enaltecer el nombre del Señor a través de salir en victoria, ¿cierto? Es por eso que en el capítulo 14 de Juan comienza Jesús diciéndole: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque conocía, ¿cierto?, la condición humana de sus discípulos, porque Jesús mismo lloró, Jesús mismo se sintió un tormento, una angustia, ¿cierto?, porque Él sabía lo que le esperaba. Y yo creo que no es fácil saber cuándo es el momento, cuándo es la hora de nuestra partida, y más encima de la forma que Él lo iba a tener que hacer, de la forma en la que Él iba a vivir, ¿cierto?, esta muerte. El Señor ayude a nuestras vidas para poder enaltecer el nombre del Señor en cada situación que vivamos, mi hermano. Jesús les dice a través de esta palabra que no se alteren, no se amedrenten, no se angustien, no se aflijan, no se agobien, no se entristezcan. Yo voy al Padre y en la casa de mi Padre los alienta con estas palabras. Amén. Muchas moradas hay. Sí. Y esa morada también la puede preparar para usted y para mí. Así que no tengan miedo, no se amedrenten, no
luche en lo poco que nos resta, ¿cierto?, de carrera, luche para llegar a la presencia del Señor en victoria. Sí. Yo voy al Padre y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Gracias, Señor. Pero vendré otra vez y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Palabra de consuelo. Amén. Para animar a sus amados a no debilitarse y a poner por obra todo lo que habían aprendido con Él. Que es lo mismo que debemos hacer nosotros hoy día. Sí. ¿Cuántas cosas no aprendemos del Señor? ¿Cuántas cosas no aprendemos de los hermanos? ¿Cuántas cosas no aprendemos en las predicaciones? ¿Cuántas cosas no aprendemos en nuestro diario vivir? Y de todas esas cosas, Gracias, hermanos, nos vamos formando. Amén. Vamos formando nuestro carácter, vamos formando nuestra disciplina, ¿cierto? Vamos siendo personas que entienden a qué fuimos llamados y buscando siempre el propósito que Dios tenga para usted y para mí. Siempre debemos ir en pos de ese propósito, mi hermano, porque nosotros no sacamos nada con ir y venir, ¿cierto? Si no estamos haciendo a lo que Dios nos llamó. Si el Señor está preparando nuestras vidas, pero no estamos, ¿cierto?, dispuestos para el trabajo, para la obra, para lo que el Señor, ¿cierto?, nos llamó. El Señor estaba preparando a los discípulos con todas estas cosas. Mire, cuando el Señor anduvo con los discípulos, sanó enfermos, levantó muertos, sanó diferentes tipos de enfermedades, echó fuera demonios, y Él le prometió a sus discípulos que cosas más grandes harían, ¿cierto? Imagínate todas esas proezas que ellos vivieron, ¿cierto?, que ellos vieron, cuánto poder, cuánta gloria, cómo el Señor multiplicó, cómo el Señor, ¿cierto?, perdonó pecados, cómo el Señor salvó a tantas personas. Así, de esa misma manera, nosotros tenemos, Señor, que ver cuántas cosas hace el Señor hoy día, porque el Señor es el mismo. Él no ha cambiado, nosotros lo limitamos, nosotros le decimos Diosito, cuando nosotros tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, mi hermano, un Dios soberano, un Dios que es dueño de todas las cosas, que creó todas las cosas. ¿Cómo va a ser Diosito? No, mi Señor es todopoderoso, mi Señor es grande. Los discípulos eran personas igual que cada uno de nosotros que aceptaron ser discípulos de Jesús, creyeron a su palabra y tuvieron intimidad con Él. Compartieron el pan, rieron, lloraron, fueron impactados a través de la vida y obra de Jesús. Lo vieron llorar, cansarse, tener miedo, pero también vieron a Jesús haciendo prodigios, milagros, grandes maravillas con los seres humanos. Vieron a un Jesús misericordioso con los necesitados. Vieron a un Jesús proveedor y multiplicador y sanador y resucitador. Un Jesús justo, misericordioso y clemente, pero también a un Jesús recto, santo, justo, y que confrontaba el pecado de los hombres, ¿cierto? Encaraba a aquellos que estaban haciendo, usando la palabra en su propio beneficio, ¿cierto? Los que doblaban la palabra, los que la usaban para beneficio propio y no para salvar almas. Y no callaba frente a nadie la verdad, y que honró en todo a su Padre. Gloria a Dios. Un Jesús que también se deleitó, pero que también se debilitó, fue tentado y en todo tiempo y circunstancia salió victorioso. Y nosotros también lo podemos lograr, mi hermano. En todo tiempo, en toda circunstancia, bajo cualquier situación, como iglesia, individualmente, podemos lograr muchas cosas si nos unimos,
si le creemos, ¿cierto?, a la palabra, si creemos, no es tan solo tener fe, mi hermano, porque cualquiera dice la palabra que cree. Es conocer la palabra y creerle a la palabra de Dios. Es servir a este Dios grande y poderoso. Amén. Porque Él se sometió a su Padre y estuvo dispuesto a pagar el precio por amor a nosotros. De la misma forma debemos nosotros estar dispuestos a pagar el precio, mi hermano. Los discípulos, aun con todo esto, se verían debilitados y conmocionados, alterados por los acontecimientos que vendrían, ¿cierto? Después que Jesús les lava los pies a sus discípulos como muestra de humildad y amor, les habla de la traición de Judas, aunque él no lo mencionó, ¿cierto? En el versículo 21, uno de vosotros me va a entregar. Ellos no lo entendieron. Después le habló de su muerte en el versículo 33. Del capítulo, un poquito más adelante, del capítulo 13. Dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. De esta forma le estaba anunciando, cierto, su muerte, que iba a tener que pasar, y por eso iba a tener que dejar a sus discípulos. Es así como Jesús, conociendo el difícil momento que todos iban a pasar y la cantidad de pruebas que debían enfrentar, y que a raíz de todas estas cosas su fe sería debilitada, es que Jesús les promete una serie de bendiciones que le ayudarían, ¿cierto?, a salir adelante. ¿A través de qué? A través de su palabra. El mundo de los discípulos sería sacudido por acontecimientos dramáticos y difíciles de aceptar, y se vieron enfrentados a sus peores temores. Después que el Señor, cierto, fue llevado a la cruz del Calvario, los discípulos seguramente estaban muy atemorizados. Me imagino que su mente divagaba entre tantas cosas, ¿cierto?, que vivieron con el Maestro, y ahora ver cómo mataron a su Maestro tiene que haber sido una cosa muy difícil. Entonces Jesús les conforta y les dice: voy a preparar el lugar para vosotros. Y en el versículo 12 les ofrece hacer las obras que Él hizo y mayores, y que todo lo que pidierais orando y creyendo lo recibiríamos. Gloria a Dios. Los invitó a guardar sus mandamientos, y que mandaría su otro yo, ¿cierto?, al Espíritu Santo. Mandaría, ¿cierto?, al Consolador, porque sabemos que era necesario, porque los discípulos solos no iban a poder, nosotros solos no podemos. El Espíritu Santo, ¿cierto?, el que está dentro de nosotros, el que clama por usted y por mí, ese es el que el Señor Jesús mandó a sus discípulos, y a todo aquel que cree, y a todo aquel que quiere servirle, y a todo aquel que quiere servirle y seguirle. El Señor, ¿cierto?, da de su Espíritu Santo. Amén. Los invitó a guardar sus mandamientos, mi hermano, y que mandaría al Espíritu Santo, el Consolador, y que también les dijo que no los dejaría huérfanos. Y para todos nosotros el Señor aquí también en el capítulo ofrece su paz. Todas estas cosas eran necesarias que el Señor les hablara a sus discípulos, para que a través de estas palabras ellos se pudieran confortar, ellos pudieran entender que todas las cosas que Jesús les habló solo se estaban cumpliendo, ¿cierto? Después, cuando el Señor Jesús resucita, ¿cierto?, y empiezan a tener, ¿cierto?, encuentros con el Señor, yo creo que allí ya les volvió el alma al cuerpo, ya dijeron, bueno, todo lo que nuestro Maestro nos dijo,
lo estamos viviendo, todo lo que el maestro dijo se está cumpliendo, y ahora nosotros tenemos que creer a su palabra, y ahora nosotros tenemos que ir firmes adelante, como decía cierto el himno que cantábamos, predicando su palabra, porque cuánto, cierto, después de estos momentos que tuvieron que pasar, de estos momentos que tuvieron que sufrir, de el tiempo que seguramente se sintieron abandonados, ellos después tuvieron, cierto, el Espíritu Santo en su vida, que Dios les mandó, y tomaron fuerza, y tomaron poder de Dios, y cuántas cosas hizo Dios a través de estos hombres, cuánto les usó, cómo ministraron, cuántas almas fueron salvadas a través de ellos, cómo proclamaron su nombre, cómo le sirvieron con amor, sin importar lo que viniera, ellos se fortalecieron, creyeron y fueron hacia adelante. Amén, sí. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted y de mí el día de hoy? Que no miremos para atrás, amén, que no miremos el sufrimiento, que no nos atemoricemos, que no bajemos nuestra cabeza, que no vivamos, ¿cierto?, encerrados en una burbuja, porque Dios quiere que miremos hacia adelante, que le sirvamos, porque este mundo, mi hermano, está conmocionado, este mundo está en tinieblas, este mundo está perdido, y nosotros estamos callados, y nosotros estamos, así como los discípulos, cuando recién pasó lo que pasó, atemorizados. ¿Por qué? Porque las tinieblas, en cierto, han cubierto este mundo. ¿Qué dice? Tenía un versículo que habla, después de este cóctel de bendiciones, el Señor levantó, fortaleció a sus hijos, mandó a su Espíritu Santo, y hicieron grandes obras, como el Señor les dijo, mayores que las que yo hice, ustedes harán. Sí, Señor. El mundo se encuentra en una condición catastrófica, mi hermano. Miguelito, búscale 2 de Timoteo 3, de 2 al 4. A ver si no me equivoqué en el texto. 2 de Timoteo 3. Del 2 al 4. Es la condición de cómo se encuentra el hombre el día de hoy, y por qué nos cuesta tanto, mi hermano, entregar la palabra. ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a las personas? ¿Por qué nos cuesta tanto que nos escuchen? Es por esto, mi hermano. Aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, que aborrecen lo bueno, traidores, impetuosos, una lista interminable, ¿cierto?, de cómo se encuentra el hombre. Y es por eso, mi hermano, que rechazan la palabra, y es por eso que se ríen del Evangelio, y es por eso que nos cuesta llegar con la palabra del Señor, y es por eso que las personas a veces les llega la luz del Señor, empiezan a llegar a la iglesia, ¿y qué sucede después con ellos? La semilla que fue sembrada, ¿cierto?, se ahoga con los afanes del mundo, con ese deseo, con esa avaricia, ganas de tener, y enfocan su vida, y enfocan su mente, y enfocan su fuerza en todo lo que no es de Dios. Y es precisamente eso lo que Dios no quiere que pase con nosotros. Nosotros tenemos que estar siempre, ¿cierto?, activos, rodeándonos con las cosas y con las personas que nos acercan a Dios.
escudriñando su palabra, orando, congregándonos, hermanos. Congregarse es una de las cosas más importantes para que mantengamos el fuego encendido. Las brasas, cuando están todas juntas, se encienden y se hace una tremenda fogata. Si usted se aparta un culto, 2 cultos, 3 cultos, 1 mes, 2 meses, ¿qué cree que va a pasar con usted? Se va a apagar, ya no va a tener fuerza, ya no va a tener ganas, ya no va a orar, ya no va a querer acercarse al Señor, le va a dar lo mismo venir o no venir. Dios nos ayude. Amén. Y Dios nos fortalezca para tener nuestra mente y nuestro corazón puesta en las cosas de arriba, como dice la palabra, no en las de la tierra, porque las cosas de la tierra son las que nos apartan, las que nos sacan, las que no nos dejan avanzar. Tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, mi hermano. Allí donde la polilla, ni el hollín, ni nada puede, ¿cierto? Nada va a ensuciar lo que Dios ha hecho, el tesoro que tenemos en el cielo, porque eso es lo que estamos haciendo, tesoros en el cielo. Mientras tanto, sigamos esforzándonos, sigamos luchando, sigamos ganando perlitas para nuestra corona. Yo sé que es difícil, que como les digo, este mundo se ama a sí mismo, no hay amor por el prójimo, menos para Dios. Pero sí hay almas que Dios tiene allí reservadas para Él. Y a ellos tenemos que llegar y a ellos hay que rescatar. Y a ellos hay que traer y cuidar, mi hermano. Hay que cuidar las pelas, hay que cuidar el rebaño, hay que cuidar las ovejitas, hay que amarlas. Y todos tenemos, todos, no solo el pastor. Todos somos responsables. Porque si usted trata mal a una oveja, o le habla de una mala forma, o tiene una actitud, usted también es responsable de eso. También hay que decir que no tenemos que formar, hermanos, galletitas que se quebran por cualquier cosa. Hay que aprender también a crecer y a fortalecerse en el Señor. Pero uno tiene que ser sabio, tiene que tener gracia de Dios, amor de Dios, para con aquellas almas que están llegando. Así que Dios nos ayude, Dios nos fortalezca y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y no nos turbemos, mi hermano. No nos turbemos, no se turbe nuestro corazón. El Señor fue a preparar un lugar para usted y para mí. Y ese lugar está listo, está allí esperándolo. La cena está servida, mi hermano. Solo falta que Dios dé la orden. Y seremos levantados. Y seremos levantados. Y seremos levantados para la gloria de Dios. Porque es su palabra y yo la creo. Y yo espero ese momento como usted también debe esperarlo. En este mundo, mi hermano, tendremos aflicciones, pesares, dolores, angustias. Pero allí dice la palabra que se va a acabar todo. Allí ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enojo, no habrá rabia. ¿Cierto? Ya no nos vamos a sentir angustiados. No vamos a tener en nuestra vida nada más que alabanza y adoración para nuestro Dios. Dios nos ayude a llegar a ese lugar. Yo anhelo, mi hermano, llegar a la presencia de Dios. Porque esta carne se enferma, se debilita, se duele. Y vaya que de repente cuesta hasta levantarse, mi hermano. Pero Dios nos fortalece, Dios nos ayuda, Dios nos levanta. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra del Señor. Y eso debemos hacer, esforzarnos y ser valientes para poder terminar nuestra carrera y poder llegar a ese lugar que con dolor el Señor fue a preparar. Tuvo que pasar por tantas cosas y lo hizo por usted y lo hizo por mí. Y fue a preparar ese lugar para que nosotros nos gocemos eternamente y para siempre en su presencia. Dios nos ayude. Le invito a dar glorias a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Señor, bendiga su palabra.